Martes 23 de noviembre. Vamos a retomar con los años de la posguerra. Terminó la Segunda Guerra Mundial, terminó la Shoah, y yo lo último que les conté tiene que ver con la cantidad de bebés que nacieron en la post-Shoah. Recuerden que encontrar chicos chiquitos menores a 5 años en los campos de desplazados, por las dudas los voy a poner en tema porque pasaron un par de semanas, pero ¿se acuerdan que cuando terminó la Shoah, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Europa era un desastre y se armaron campos de desplazados o de refugiados en donde ponían a la gente que había perdido su lugar, su vivienda? Y no hablamos solamente de judíos, sino que había millones de personas desplazadas en Europa, poblaciones enteras que tenían sus viviendas derrumbadas, destruidas, o poblaciones que han sido desplazadas por los alemanes y había que reorganizar todo y volver a encontrarle vivienda a toda la gente. Y entonces, claro, durante los 6 años de duración de la Shoah y de la Segunda Guerra Mundial, los nacimientos fueron muy pocos. Entonces, encontrar chicos menores de 5 años, porque además no solo son nacimientos, sino que hayan podido sobrevivir a la guerra, con las condiciones precarias, con las enfermedades que había, con la falta de alimentación. Hay que tener en cuenta que todo el panorama era muy raro. Entonces, se supone que chicos de 1 a 5 años en el 45, 46 casi no había. Y de 6 a 17, que son los nacidos justo antes, también era muy poco porcentaje de la población. La mayoría de los sobrevivientes judíos perdió a sus familias. Y entonces esa sensación de soledad, de pérdida, de dolor, como les conté en el último encuentro, generó muchas nuevas familias y muchos nacimientos. Contrariamente a lo que tal vez uno hubiera podido pensar, que la gente estaba escéptica, descreída, la gente no iba a poder confiar de vuelta, apostar de vuelta a la vida, la gente no se animaba, contrariamente a lo que uno podría haber especulado, pasó todo lo contrario, y entonces en los campos de refugiados hubo muchos nacimientos, con un índice de natalidad muy alto entre los años 1946 y 1948. Por supuesto que para eso fue clave las organizaciones internacionales de ayuda, porque había que cuidar a mujeres embarazadas que tenían mucha precariedad en su salud, además embarazadas. Y con poca higiene y con pocas posibilidades, una Europa en ruinas, esto era realmente muy complejo. Y las organizaciones de asistencia internacionales, especialmente las americanas, fueron claves para todo este desafío y para todos estos nacimientos que finalmente tuvieron la posibilidad de concretarse, ¿no? El segundo desafío de los campos de desplazados tuvo que ver con la educación. Había que seguir educando o empezar a educar a un montón de chicos, a un montón de jóvenes. Y había que hacerlo lo antes posible porque mucha de esa gente ya habían perdido 6 años. Durante la guerra, obviamente que todos los chicos judíos o los jóvenes judíos que había no habían podido estudiar y muchos de los otros no judíos tampoco habían podido estudiar. Entonces, en los campos de desplazados se organizaron eh, organizaciones benéficas, asociaciones sin fines de lucro, que intentaron educar con un montón de dificultades, ¿no? Obviamente las tasas de analfabetismo eran altísimas, pero además el problema que había es que no había un lenguaje común. ¿En qué idioma te organizás para enseñar? Acuérdense que en Europa, en pocos kilómetros de distancia, hay diferentes idiomas. Era un desafío complejo porque por la distancia que tiene el continente, podría tener un solo idioma, como Estados Unidos. Sin embargo, en pocos kilómetros, en comparación, tiene demasiados idiomas.
Eso fue una dificultad nueva para enfrentar este tema. Porque además, ¿qué idioma elegís? ¿El de nacimiento o el de destino? Y a mucha gente no sabía para dónde iba a ir. Y mucha gente no quería ser educada en su idioma de nacimiento, especialmente los que habían nacido en Alemania y estaban enojados con esa Alemania. Era toda una complejidad difícil de resolver y por supuesto que se resolvió de muchas maneras distintas, no hay una sola política y una sola solución. Sí, sepan que el esfuerzo judío estuvo puesto en principio en reconstituir cierta fe y cierta confianza en el mundo adulto, no en Dios. Los chicos y los jóvenes tenían que volver a confiar en los adultos. Los adultos habían provocado esa guerra. ¿Cómo hacía un chico o un joven para creerle o para confiar en un adulto? Entonces, el primer desafío estuvo centrado en eso, en poder reconstituir todo esto. Después también había que generar algún tipo de respuesta a lo que había pasado. Ustedes imagínense, no había los medios de comunicación de hoy. Los jóvenes, los chicos, los adultos, habían escuchado algunas atrocidades, pero nadie sabía a ciencia cierta exactamente qué había pasado. Nadie lo sabía. Entonces hubo que empezar a recopilar esa información, pero mientras se hacían esas investigaciones y esa información, la gente preguntaba, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuánta gente murió? ¿Cómo se permitió esto? ¿Qué países estuvieron involucrados? ¿Quiénes fueron los responsables? Toda una cantidad de preguntas que, en paralelo al juicio de Nuremberg, había que llevar cierta respuesta a los sobrevivientes que se encontraban allí. Entonces, la tarea de las organizaciones sin fines de lucro que ayudaron era mucho más que dar de comer. La gente dice, bueno, claro, estuvieron ahí para contenerlos, para darles de comer. La tarea era mucho más compleja que simplemente alimentar a toda esta gente. Había que devolverles la esperanza por la vida, había que educarlos y tenían que poder transmitir algo de lo que había pasado. Y ni que hablar que no tenían herramientas para esto. No había libros de texto, no había cuadernos, no había útiles, no había nada. Y por supuesto que la mayor inversión que se hacía era en alimentación y vivienda. No había ni dónde vivir. Entonces había que invertir en tantas cosas que lo último que iban a invertir era en útiles escolares. Bueno, fue muy complejo todo este proceso, ¿no? Tampoco tenían muchos maestros. Había que poder capacitar a alguien para enseñar en otro idioma, para contener, para explicar, para acompañar. Fue una tarea muy difícil. Por supuesto que el voluntariado de muchos docentes de espíritu, de Estados Unidos y de Palestina y de Inglaterra, fueron los que más se involucraron en todo esto. Había que enseñar literatura, matemática, lenguaje, digamos, todas las materias que uno puede pensar, más temas de idioma y demás. Y dentro de todo este mundo, un submundo fue el mundo ortodoxo, que quiso restablecer lo antes posible sus yeshivot. Todos saben lo que es una yeshiva, ¿no? Yeshiva viene del verbo en hebreo lashevet, que es estar sentado. Y que significa ni más ni menos apoyar el tujes y estudiar, ¿no? Yeshiva es sentate, apoyar el tujes y dedicate a estudiar. Y así es como se llaman las academias de estudio judaicas ortodoxas, las que, entre otras cosas, forman futuros rabinos. Imagínense el desafío de que un joven de 17, 18, 19 o 20 años, en 1945-46, elija ir a una yeshiva para formarse como rabino. Cuando había pasado lo que había pasado. Pero ¿saben qué?
ese mundo necesitaba urgente rabinos por la cantidad de rabinos que se murieron, que asesinaron, no que se murieron, en la Shoah. Había que devolverle al pueblo judío a sus herramientas educadoras y contenedoras, a sus líderes. Y entonces las yeshivot también empezaron a hacer esfuerzos para volver a apostar a formar jóvenes que se preparen para el día de mañana a ser rabinos. Es muy interesante, hay historias muy conmovedoras, y algunas tienen que ver con nosotros, de rabinos que como se escaparon de Alemania, perdón, rabinos no, estudiantes rabínicos, que como se escaparon de Alemania justo cuando empezó la Shoah, un poquito antes, un poquito después, se fueron sin haberse recibido. Y muchos de ellos ejercieron como rabinos, aunque no habían terminado los estudios rabínicos, porque no podían llegar a Bolivia, Argentina, donde no había casa de formación rabínica en ese momento, y completar los estudios. Y entonces llegaron aquí y fueron rabinos. Aunque no tenían el título académico, lo ejercieron igual. Tenemos en la Argentina y en Lamprot alguna historia con todo esto. Y lo hicieron con todo el amor que compensó la falta de preparación académica en algunos de esos casos. Y aunque ustedes tampoco lo crean, sí, tal cual, así como acá pone Tomás, así fue el caso de Paul Hirsch. De hecho, El caso de Hans el caso de... Harf. de Hans Harf también, de NSI, tal cual. El caso de Paul Hirsch, yo les quiero contar que hace unos años, varios años, hicimos una beca en Lambert para que jóvenes que no puedan terminar de estudiar puedan estudiar, y le pusimos beca a Paul Hirsch porque él no había podido terminar de estudiar. Pero eso fue un proyecto de hace varios años. Les quería decir que así como les conté lo de los nacimientos, el otro fenómeno poco esperable y que también pasó fue el renacimiento del judaísmo ortodoxo. Otra vez uno hubiera esperado, digamos, imaginado que la ortodoxia iba a decaer. Con lo que pasó, ¿quién va a creer en Dios? ¿Quién va a apostar a una vida religiosa? ¿Quién va a querer reafirmar un judaísmo que lo obliga a verse como judío después de la Shoah? Y sin embargo, hubo un renacimiento de un judaísmo ortodoxo con sus academias, sus yeshivot y demás, y todo esto fue incluso en lugares como Bergen-Belsen, que habían servido de campos de concentración y exterminio, en donde rápidamente empezaron a funcionar academias de estudio. Y entonces, cada Hag, cada festividad judía, era una ocasión de celebrar, de encontrarse, de reconstruir comunidad y sobre todo de que se mantengan vivas las costumbres del pueblo judío, a pesar, Lambrota Col, a pesar de todo lo que había pasado. Y ese fue un fenómeno que se dio en Europa, así como el nuestro. Ustedes saben que Lambrota Col es producto de eso. 1944, un grupo de judíos alemanes, Lambrota Col, a pesar de lo que estaba pasando en Europa y de lo que había pasado y lo que seguirá pasando todavía por delante un año más, en mayo de 1944 fundaron una comunidad y apostaron a la continuidad. Los sobrevivientes de la Shoah en general mantuvieron su identidad judía, con diferentes motivaciones. Algunos porque entendían que era su esencia, que no estaban dispuestos a cambiarla ni a perderla, pero otros como revancha y respuesta a Hitler. Un rabino reformista en estos años post-Shoah propone generar una nueva mitzvah, la mitzvah número 614. El pueblo judío tiene 613 mitzvot, que son mandamientos, leyes, ordenanzas. Hay 613 leyes y él propone crear la 614, una más, que la enuncia de la siguiente manera: no darle una victoria póstuma a Hitler. Si Hitler pretendió con la solución final acabar con todos los judíos
la mitzvah nueva que tenemos es mantener vivo el judaísmo para que eso no ocurra nunca. Y hay gente entonces que abrazó el judaísmo por identidad propia, y hay gente que lo abrazó para desafiar lo que Hitler había querido provocar. Por una razón o por la otra, la identidad judía se mantuvo viva y logró sobrevivir los horrores de la Shoah. Y igualmente todos entendían que tenía que haber una solución, que el problema no podía continuar como estaba, y la gran mayoría de esos judíos sobrevivientes de la Shoah encontró esa solución en el sionismo. Cosa que en Europa no había pasado antes de la Shoah. Acuérdense de lo que estudiamos acá, que previo a la Shoah, la solución sionista fue abrazada básicamente por los que tenían peligro de existencia, los judíos polacos y rusos. Los movimientos sionistas del resto de Europa existían, pero no eran mayoritarios, eran bastante minoría en las comunidades judías locales. Cuando terminó la Shoah, el sionismo apareció como la gran solución al problema judío. Entonces, uno puede pensar, ¿fue por la Shoah que esto pasó? Y yo les voy a decir que no solamente por la Shoah, no digo que no tuvo nada que ver, pero hay algo que es indiscutible. El movimiento que mejor se organizó y que mejor tenía preparada su plataforma para darle una respuesta y una solución a esa comunidad judía sobreviviente fue el sionismo. Ese sionismo enseguida fue una respuesta concreta, pragmática, para que el judío sobreviviente europeo tenga un camino de reconstrucción de vida. En un ratito lo vamos a ver un poquito en números, para que vean a qué me refiero. Pero en principio sepan que la mejor plataforma de respuesta a la catástrofe fue la que dio el sionismo. Estaban organizados y actuaban rápidamente. Confiaban en lo que ofrecían y vivían con eso como ideal que contagiaba a los demás. Las conferencias sionistas se organizaban con fervor, casi un fervor religioso, les diría. Era transmitir una esperanza de vida a los sobrevivientes con una pasión como nadie logró. Y entonces, por supuesto, hubo muchísimos judíos desplazados que terminaron en Palestina primero y en Israel después. Como les conté hace 2 semanas, los primeros años fueron menos porque el libro blanco no permitía el mandato británico que entren, pero a partir del 48, que se abren las puertas de par en par, van a entrar muchos más judíos a Palestina, ya después de Israel. Había claramente un llamado a disolver la diáspora europea y a emigrar a Israel. Esto fue una iniciativa que tuvo muchísima fuerza. A ver, tengo un par de chats. Mi papá, dice Andrés, Sichrono Ibrahim, a pesar de perder a casi la totalidad de su familia, continuó sus estudios rabínicos después de la Shoah. Acá Andrés Begasi nos cuenta uno de los ejemplos de alguien que, habiendo sufrido la tragedia de la Shoah, no abandonó sus estudios rabínicos y terminó recibiéndose y siendo un gran rabino, como fue el papá de Andrés, que ejerció muchos años esta maravillosa profesión. El problema, como bien dijiste, era el uso del idioma natal, al menos para muchos alemanes, aún tal cual. Había muchos alemanes que no querían hablar nunca más alemán, como muchos nunca más quisieron visitar Alemania, muchos no quisieron volver. Después a algunos les costó muchos años y volvieron, hubo de todo, por supuesto, pero hubo un grupo muy fuerte de judíos alemanes o de judíos de habla alemana que no quisieron usar ese idioma o nunca más o por mucho tiempo. Ese fue uno de los grandes desafíos que tuvieron los educadores y nosotros ya lo vimos esto, pero también tuvo que ver con la discusión que hubo en Palestina con cuál iba a ser el idioma oficial, y yo les conté que en la década del 20
casi se aprueba que el Technion se enseñe en alemán, porque era el idioma de la ciencia de aquel momento, y finalmente fue el hebreo, pero podía haber sido un problema enorme que hubiera pasado eso. En Israel, las comunidades, los alemanes, se mantuvieron en comunidad hablando en alemán, iban a las confiterías en alemán, todo era en alemán. Por ejemplo, Haifa, yo nací en Haifa. Sí. Y se mantuvieron hablando en alemán, entre todos los emigrados de Alemania. Cada ciudad grande de Israel tiene un barrio alemán, es increíble. Haifa, Tel Aviv, Jerusalén, todas tienen un barrio y nucleaba a los judíos alemanes y se juntaban y se reunían. Yo creo que les conté, en el siglo XIX nace esta costumbre, pero de alemanes no judíos. No judíos, eso. En el siglo XIX, los que fundaron las colonias alemanas en Israel eran todos judíos, cristianos evangelistas que, siguiendo el legado de las escrituras, entendían que había que apoyar el desarrollo del futuro Israel porque eso iba a adelantar la venida del Mesías que ellos estaban esperando. Entonces hay barrios fundados en el siglo XIX por cristianos no judíos alemanes, y después, a partir de la Shoah previo y posterior, llegan muchos judíos alemanes que sí también se van a agrupar y a vivir juntos en cada ciudad, como Dorit nos está contando. Sí. Está la ciudad, la antigua ciudad en Haifa, al pie del Baal, que eran alemanes del 1600. Así dice encima de las casas. Sí. 1600. Cuando bajás de los jardines Bajay, ahí, esa avenida principal, que es hermosa, es la congregación alemana de Haifa. Si tienen la suerte de ir a Haifa, vayan a verlo porque es está lleno de restaurantes. Ahora es todo restaurante, se transformaron. Exactamente. Y se come bien, no es barato. Muy bien. Se come bien, pero no es barato. Era barato, bastante barato. Hoy no sé. No, hoy no. Israel es el país más caro del mundo, quiero que lo sepan. El shekel vale mucho y cuesta mucho la vida en Israel. Pero bueno, esos son temas de economía actual. Quería ir. Acá dice que los rabinos, Eva dice que los rabinos alemanes daban su prédica en alemán, como era en Lambert. Paul Hirsch daba su prédica acá en alemán. Eso, tal cual. Y la avenida Allenby, la de Tel Aviv, decís Aníbal, la parte alemana de Tel Aviv. No, Allenby es la mujer de Haifa. Por tener la calle Allenby, donde están todos esos restaurantes, hay una pizzería que hace pizza con pitas. Te hace las pitas y arriba te hace la pizza. Sí, porque en Allenby también hay una calle en Tel Aviv, por eso no se le tenga cuenta. Y como dice acá, no sé si Mónica Claudia. No, ahí está la Allenby de Haifa. Sarona, que es un complejo que está en diagonal enfrente de los shoppings de Tel Aviv, que vieron que hay un shopping que tiene 3 edificios, que es circular, triangular y cuadrado. Y también está, claro, el shopping Azrieli, y también está ahí el Ministerio de Defensa. Bueno, en esa zona está Sarona. Y Sarona son casas alemanas del siglo XIX, que cuando ahora en el siglo XXI las quisieron restaurar, lo que hicieron es una cosa increíble. Mantuvieron las casitas iguales para no destruirlas, pero las movieron. Entonces cada casa original de esa congregación alemana se transformó en un negocio y mantuvieron las fachadas originales y las estructuras originales, y adentro de la casa es un negocio, hay diferentes marcas, y atrás de todas esas casas hicieron el Chelsea Market de Tel Aviv, que es un gran patio de comidas, digamos, un lugar donde se puede ir a comer. También ese es otro producto de la comunidad alemana, no judía alemana, del siglo XIX de Israel, en este caso de Tel Aviv. Sí, Claudio, Mónica, no sé quién. Lo que vos comentás es interesante, porque tuvieron que correrlas porque ampliaron la avenida que sale del edificio Azrieli y las levantaron con palas mecánicas
para mantener la estructura original. Por dentro, sí, por dentro es todo moderno, como decís vos. Es hermoso, muy recomendable para visitarlo. Tal cual. Es maravilloso. Y como siempre, también ahí se puede comer. Como en todos los lugares judíos, hay comida. Bueno, ahora quiero contarles un poquito el famoso plan de partición y lo que terminó pasando para la inauguración de Israel, de la declaración de independencia. Tema importante, pero sí muy conocido. Muchos de ustedes lo habrán escuchado ya alguna vez. Voy a tratar de ordenarlo un poquito, pero yo ya les había contado que los ingleses, el mandato británico, había llevado el problema a la Liga de las Naciones. ¿Se acuerdan? Lo que había surgido después de la Primera Guerra Mundial como organismo internacional para administrar los conflictos entre países y que nunca más haya una guerra mundial. Fracasó. Pero bueno, el objetivo de esa Primera Liga de las Naciones fue eso, y a ese lugar habían llevado los ingleses el problema, y ese lugar le entregó a una comisión que investigue el tema, y la comisión habían propuesto en 1936-1937 un plan de partición. Y yo les había contado que era una parte un Estado palestino, una parte un Estado judío y una parte internacional, que era Jerusalén. Ese plan de partición nunca funcionó, pero después del 45 se va a crear las Naciones Unidas, o la ONU, como la llamamos en castellano, y esta ONU va a tener de vuelta este tema en sus manos. Y entonces, para resolver esta disputa, este conflicto entre palestinos y judíos, entre musulmanes y judíos, o árabes y judíos, como lo quieran decir, este conflicto que se había generado, que estuvimos estudiando antes, creó el Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina. Son siglas que algunas tal vieron, que es una U, una S, una U, una N, una S, una C, una O y una P. Es el comité que se encarga de resolver el conflicto, que tiene representantes de diferentes países. Pero para que sea lo más neutral posible, para que dé un veredicto que no tenga muchos cuestionamientos, ninguna de las grandes potencias estaba representada en este lugar, así con eso decían que era un poco más neutral. Y entonces este organismo barajó dos opciones, que son las mismas que había barajado en su momento el sionismo. Una es el plan de partición, lo que hablamos recién, resucitar ese plan de partición de hacía 10 años. Y la otra era crear un solo Estado federal, que no haya división, que sea un Estado que no tenga una religión única. Y entonces, de esa manera, generar un Estado que incluya a los árabes y a los judíos. Esa opción, que por ejemplo había defendido Buber, yo les había contado en su momento hace un tiempo, esa opción tenía como premisa la posibilidad de que iban a poder convivir sin problemas. Esa es una propuesta bastante optimista, ¿no? La mayoría de los miembros terminó eligiendo la primera propuesta, la de partición. Si bien hubo algunos países que apoyaron la segunda, la de convivencia, finalmente se presentó el plan de partición y se llevó a la ONU, y como ustedes saben, ese plan se votó y ese plan se aprobó en noviembre de 1947. Si no me equivoco, fue el 29 de noviembre, pero ese dato no estoy seguro. Pero... 27 de noviembre, 27. 27 de noviembre de 1947 se aprueba el famoso plan de partición, y allí entonces acá Tomás me dice el 29, ojo que Tomás me dio la razón a mí.
Perdón, citando, para mí es 27, pero todo bien. yo todo estoy bien, citando no de importa. memoria, si alguno tiene un Google ahí a mano, lo chequea un segundo, si es 29-27. Yo sé que es noviembre del 47, y mi memoria me decía que es el 29, pero no. Hoy con Google no hace falta memorizar todas estas cosas. Entonces, Perdón, lo consulté, 29 dice. bueno, gracias. Entonces, el 29 Gracias. de noviembre, con 23 votos a favor, se aprueba el plan de partición, que va a ocurrir 6 meses después, cuando los británicos debían abandonar la tierra de Palestina y entregarle la mitad a cada uno, que no fueron mitades. Hay mucha discusión de eso, ¿no? Porque en porcentaje de tierra parecería que el pueblo judío no salió muy desfavorecido de ese plan. Pero la verdad es que fue un desastre, porque la mayoría del terreno que nos daban a nosotros en ese plan original de partición era desierto. El segundo problema que tenía es que en la mitad del país, para los que tengan el mapa de Israel en la cabeza, por la mitad del país había una franja que tenía, si no me equivoco, 14 kilómetros de ancho. O sea, era muy fácil que fuerzas extranjeras partan al país en dos y corten los suministros. O sea, fue un plan que a nosotros no nos favoreció para nada, pero la dirigencia judía decidió aceptarlo igual. Aunque no lo compartía y aunque la rama derecha proponía rechazarlo y combatir, el Yishuv, el gobierno judío que estaba a cargo de Palestina, aceptó la propuesta. Mientras que los árabes rechazaron unánimemente la propuesta de plan de partición. Ningún líder árabe la aceptó y el discurso de ellos era: cuando los ingleses se van, entramos, arrojamos a todos los judíos al mar y declaramos el Estado palestino en Palestina completa. Esa era la propuesta de los líderes palestinos, que no estaban dispuestos a aceptar menos que todo eso. Entonces, la dirigencia judía se preparó para la independencia sabiendo que era solo un trámite y que terminaba eso y empezaba la guerra. El día que los ingleses fijaron para irse fue el 15 de mayo de 1948. El 15 de mayo de 1948 era Shabbat. Entonces los judíos sabían que no iban a poder declarar ninguna independencia en Shabbat. Entonces la declararon el viernes 14 de mayo de 1948 a la tardecita, antes de que empiece Shabbat. En Tel Aviv, en un museo, que bueno, hoy es un museo, que es el Museo de la Independencia, que lo pueden encontrar en un hermoso barrio de Tel Aviv, porque es de los clásicos, de los más históricos, donde estaban las personas más pudientes en aquel momento viviendo, y allí van a encontrar el lugar, el ámbito pequeño, súper chiquito, donde se declaró la independencia del Estado de Israel, como les dije, en un ámbito muy privado. No hay secretos entre los judíos, entonces afuera estaba lleno de gente porque no querían que sea puesta una bomba o que haya un atentado o un ataque. Entonces, teóricamente, las invitaciones fueron todas en secreto. Imagínense guardar un secreto entre judíos. Entonces, cuando empezó el acto, ya afuera, en la calle, estaba lleno de gente, la gente bailó, aplaudió, cantó. O sea, lo celebraron muy cortitamente y muy austeramente, pero fue una celebración con la parte de Israel que les tocaba y con una declaración de independencia muy ambigua, muy compleja. Había que negociar entre judíos ortodoxos, judíos laicos, judíos que odiaban
a la tradición judía por lo que había pasado. Había de todo, había que buscar un acuerdo, y el acuerdo implicó una declaración lo suficientemente amplia para que todos estén adentro. No hay menciones explícitas a Dios, sí a Tzur Israel. Tzur Israel es la roca de Israel, que es uno de los nombres de Dios, pero no hay referencias directas y explícitas a lo religioso, todo más sutil, hablando de los profetas y el mensaje profético, pero sepan que la Declaración de Independencia incluyó, primero, un compromiso de hacer una constitución. Nunca la pudieron hacer. Estamos hablando ya de 70 y pico años después, nunca se pudo hacer una constitución, nunca nos pudimos poner de acuerdo. Pero la declaración incluía ese compromiso. Segundo, se iba a constituir un Estado judío cuya principal consigna era recibir y albergar a todos los judíos del mundo que quieran ir a vivir a Israel. Eso es eje central de la Declaración de Independencia, que después se va a traducir en la famosa Ley del Retorno, que ya vamos a ver, que se aprueba en el 51 en el Parlamento, en la Knesset, pero la base de esa ley está en la Declaración de Independencia. No es que el Estado es para los que estamos acá declarando independencia. No es de los ciudadanos de Israel, es de los judíos del mundo. El Estado existe para albergar y recibir y ayudar a todos los judíos del mundo. Hay que entender en qué contexto fue. Esto es después de la Shoah, pero no solo de la Shoah. Esto es después de la Shoah, de las persecuciones en Polonia y Rusia del siglo XIX, de las expulsiones de Europa del siglo XVIII, XVII, XVI, XV, de las cruzadas, de la Inquisición. Esto es producto de siglos y siglos de expulsión, de persecución y de asesinato de judíos. Entonces hay que entender que ese Estado de Israel no se crea para que haya un Estado judío y pongamos una bandera, es para que nunca más los judíos tengan que ser perseguidos, expulsados, y no haya nadie que los pueda defender ni albergar. Así que con todo esto digamos, lo que está atrás de la declaración, se firma esta declaración y enseguida se preparan para la guerra. Pero les voy a contar una anécdota. A veces las anécdotas son como las cosas más lindas que tienen estas historias. Para mí, a mí me gusta mucho en la historia encontrar pequeñas anécdotas. Era el viernes a la mañana, creo que fue a las 4 de la tarde o a las 2 de la tarde, no me acuerdo, tipo 3, 4 de la tarde, se iban a declarar la independencia de Israel. Está Ben Gurión. Lograron hacer el texto que más o menos acordaron todos, que fue hasta último momento. Discutiendo, lo armaron. ¿Qué piensa Ben Gurión? Dice, nosotros a las 4 de la tarde vamos a declarar independencia, vamos a cantar media hora, vamos a bailar, y después nos tenemos que preparar para una guerra. ¿Y ese documento, dónde lo guardamos? Porque la guerra se puede perder y pueden entrar. Entonces mandó a un secretario a abrir una caja de seguridad en un banco internacional, para que la declaración de independencia quede resguardada por si en la guerra tienen dificultades, si hay conquistas, nadie va a tocar las bóvedas o las cajas de seguridad de los bancos internacionales. Entonces abrieron a la mañana del viernes una caja de seguridad y a la tarde, cuando terminó la declaración de independencia, guardaron el documento para estar tranquilos después. Fíjense la precariedad, lo que hay que pensar, lo que estaban organizando. Era como, no sé, si alguna vez tuviste la opción de comprarte una casa y mudarte cuando te casaste, era eso. Uy, ¿cómo llevo la plata? Uy, ¿qué hago con la escritura? ¿Dónde la pongo? ¿Qué di? Bueno, eso era la declaración de independencia de un Estado. Con lo simple, lo precario y lo difícil. Por supuesto que les voy a contar un poquito más en detalle qué pasa a partir de ese día, pero eso lo vamos a ver el martes que viene. Así tengo estos 5 minutos valiosos para mí antes de la clase de Torah. Recuerden que el martes 14 de diciembre hacemos el último, lo hacemos
con brindis los que puedan venir, y los que no desde su casa, hacemos híbrido, conexión de Zoom o presencialidad martes 14 de diciembre. Nos vemos el martes que viene o en Shabbat. Buena semana. Gracias. Chau. Shabbat. Gracias a todos. Shalom. Chau, chau. No. Muchas gracias. Shabbat shalom, hasta luego. Chao a todos. Shabbat shalom, shabbat shalom.